Then I accept your nomination. Being president is a serious job. It's not hosting a talk show. Will never be president. Amigos, bienvenidos a Nueva York en línea a través de Primera Línea, la conexión de la información. Este programa es traído a ustedes gracias a Referca USA, expertos en encomiendas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Estamos en Primera Línea desde Nueva York. Desde Nueva York vamos a conversar un poco con José Jacinto Muñoz, venezolano, sociólogo, conferencista internacional, quien nos va a hablar un poco de vivir en tiempos de crisis. Y nada más oportuno que vivir una crisis de la pandemia. Bienvenido, José Jacinto. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, agradecido por la invitación y estar aquí en tu espacio. Me parece maravilloso que podamos conversar y que lo que aquí conversemos pueda ser de ayuda para cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque así hay que decirlo. Las redes sociales, tú no sabes hacia dónde te pueden llegar. Una de las grandes ventajas de este mundo multipolar en todo sentido, ¿no? O pluripolar, como dirían algunos, pero bueno, no entremos en esas pequeñas cosas. Cuéntanos, háblanos de ti. ¿Dónde estás ahorita? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Bueno, yo estoy aquí en la Florida. Yo vivo en Miami, pero por las circunstancias de la pandemia, digamos que me quedé atrapado en Spring Hill, que es un condado que está entre Tampa y Orlando. Ya debo regresar a Miami, digamos que la primera semana de julio, porque después de 4 meses voy a lograr reactivar una de mis empresas, uno de mis emprendimientos, que es una plataforma deportiva donde entreno niños junto con un equipo multidisciplinario en la parte física, médica, nutricional y psicológica. Claro, tú eres sociólogo, ¿verdad? Yo soy sociólogo, pero soy especialista en psicología deportiva. Ok. Entonces yo he trabajado, digamos que yo trabajo en 3 áreas. Uno, la parte comunicacional. En Miami Beach tengo un programa de televisión que es mi sponsor aquí en Estados Unidos por el tipo de visa que yo tengo. Luego tengo un proyecto vinculado al deporte, porque yo trabajé 10 años tanto con béisbol como con fútbol profesional en Venezuela. Esa es un área. Y la otra área es la área de sociólogo, de capacitador, de conferencista, de entrenador en organizaciones. Son digamos que mis 3 proyectos. Entonces todo se detuvo por esto de la pandemia, todo, literalmente. Y digamos que el 1 de julio arrancaría otra vez, ya permiten que los gimnasios abran, entonces vamos a reactivar a nuestros niños, que están muchos de ellos desesperados por salir de sus casas y volver a ejercitarse en un lugar físico, que no sea por Zoom. Estuve hace poco en una reunión vía Zoom con la Asociación Latinoamericana de Profesores de acá de Long Island. Nosotros estamos en Long Island, en Nueva York, y ellos hablaban, entre otras cosas, de lo difícil que es para los niños lidiar con de recibir clases en este ambiente. Porque un niño, mientras más joven, es mucho más difícil. Pero uno adulto también sufre, porque yo también soy profesor, y entonces doy clases, y todavía no me acostumbro al hecho de dar clases vía online, porque yo caminaba cuando daba mis clases y intervenía con los estudiantes, pero ahora es mucho más difícil. Pero además, independientemente de eso, para ir un poco entrando en profundidades de lo que queremos hablar, ¿cómo enfrentamos esta nueva transformación? Es como una revolución industrial, pero tecnológica y debido a la pandemia. Y tenemos que aprender a llevarnos, a vivir, a convivir de esta manera. Este distanciamiento que no es social, sino físico, básicamente, porque ahorita estamos conectados socialmente, tú y yo. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo recomiendas tú? ¿Qué ves tú? ¿Cuáles son tus perspectivas o tus visiones en cuanto a esto? Lo primero, Roberto, es decirle a la gente que nunca debemos desperdiciar una crisis. Yo creo que ese es un principio muy, muy importante. Pero para estar a la altura de las circunstancias, de no desperdiciar una crisis, debemos estar afinados, digamos, estructurados emocionalmente. Y ese creo que es el gran reto que tenemos en este momento. Yo te lo presento con la siguiente ecuación. Lo primero, a mi manera de ver, es entender lo que está sucediendo. Yo lo entiendo, yo lo comprendo para poder aceptarlo. Fíjate que esto es importante. Claro. La aceptación, Roberto, que es distinta a la resignación.
son situaciones emocionales totalmente distintas. Pero yo busco aceptar lo que está pasando sin necesidad de resignarme para tratar de no entrar en negación, que es la condición psicológica más típica para cualquiera de nosotros cuando algo como esto irrumpe nuestra realidad. La negación está demostrado desde el punto de vista psicológico, es un mecanismo de defensa que se activa cuando lo que llega a mi vida o cuando lo que me invade me genera tanto dolor que la reacción de la psiquis es bloquearlo a través de la negación o a través de la proyección para tratar de no pensar en eso. Y yo creo que todavía, Roberto, no sé si coincides conmigo, tú estás en Nueva York, yo estoy en la Florida, uno ve en la observación social cuando sales a la calle, cuando hace falta salir, que hay mucha negación. ¿Qué es negación? Una persona que, por ejemplo, diga, aquí no está pasando nada. Sí. Esto es un invento, esto es una mentira, o, ay, pero yo no me voy a enfermar, eso es para la gente de la tercera edad, eso es para la gente que está enferma, no me va a pasar nada. O sea, en cada declaración que niegue la realidad puede haber un síntoma de negación. Claro. Entonces, yo busco aceptar para tratar de evitarme ese proceso de negación que no me va a favorecer para nada, si es que yo quiero buscar soluciones. Fíjate que con la frase que comencé fue, no desperdiciemos una crisis, claro. O digámoslo de una manera más común, que es la frase más universal. En toda crisis siempre hay una oportunidad, lo que dice claro. Todo el mundo. Ajá, pero sí, pero mucha gente como me ha dicho a mí, pero es que yo no veo la oportunidad. ¿Dónde está? Que yo no la veo. Pero a veces, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y hay muchas personas que no hay que pensar en lo que debía haber hecho, sino que aprovechar, tomar el momento y aprovechar esta oportunidad, y repito nuevamente la palabra, bueno, te estamos escuchando a ti, que tienes propósitos para decirnos, cosas que deberíamos tomar iniciativa. Entonces, estás en tu casa, no estás encerrado, ¿qué debes hacer? Bueno, busca la manera de mejorarte a ti mismo. Estudia el inglés si estás aquí como muchos que llegamos aquí como inmigrantes. Estudia otro idioma, estudia cualquier cosa, porque además las oportunidades se están abriendo para ese tipo de cosas, inclusive en términos profesionales. Pero yo insisto en aquello de que estamos encerrados, yo vivo en una habitación, en un apartamento, en un lugar pequeño, no puedo salir porque estoy rodeado de personas. Entonces, ¿cómo me enfrento yo a eso? O sea, no para todo el mundo es sencillo. Por supuesto, hay la negación. Yo salgo ahorita a la calle y al lado hay un restaurante, un bar, y la gente está como si fuese Mardi Gras. Estuviesen en la calle, tienen las mascarillas en los codos, como sombrero, porque como que eso no me va a pasar a mí. Eso le va a pasar a alguien más. Uno siempre tiene esa idea de que, a mí no me va a pasar eso. Uno se siente un poco inmortal, tal vez, es la cosa. Invencible, tal vez. Yo no sé. Pregunto. Mira, no, claro. Lo que tú dices es muy interesante y de alguna forma, por eso es que yo trato siempre de decir, sí, ¿cómo podemos aprovechar lo que está sucediendo? Pero yo insisto en lo primero, porque nadie va a poder aprovechar. Recuerda que aprovechar el tiempo, aprovechar la pandemia, aprovechar el confinamiento, es una decisión, Roberto. Okay. Es una actitud. Entonces alguien, si está en la etapa de negación, porque ignora lo que está pasando, porque no lo quiere entender, porque no quiere ir a un nivel de conciencia diferente, por supuesto que la experiencia que viene después va a ser terrible. Claro. Porque son los que te van a decir, son los que interpretan el confinamiento como un castigo, no como una oportunidad, son los que sienten que su vida se acabó, se terminó, se paralizó, lo interpretan distinto. Bien lo decía Epíteto, el problema no son las cosas, sino la visión que tengas de ellas, pero la forma de yo leer la realidad tiene mucho que ver con la programación emocional que yo tenga. Por eso insisto, ¿en qué etapa estás? Sería la pregunta que le podemos hacer a la gente. Si sientes que estás en la etapa de la negación, yo te sugiero que busques aceptar y entender lo que está pasando, sin extremos, sin polarizaciones, porque si bien es cierto que no es verdad que si sales de tu casa te vas a infectar y que te vas a morir, porque no es verdad. No es verdad que tener la enfermedad es sinónimo de muerte, porque nos están entrenando para no contagiarnos, pero poco nos están entrenando por si nos contagiamos, Roberto. Claro. Eso también hay que decirlo. Es decir, la propaganda es no te enfermes. Está bien, es la previsión, pero si te enfermas, ¿qué pasa contigo? No te vas a morir tampoco. Es decir, la gente tiene que entender, cuando digo comprender, es entender la enfermedad, es estudiarla. Y una vez que yo la comprendo, sin ir a extremismo, sin fundamentalismo, sin dogmatismo, sin esa inflexibilidad propia del ser humano, donde buscamos un equilibrio, donde buscamos adaptación, entonces yo acepto. ¿Para qué acepto? Para que mi sistema nervioso se relaje y yo pueda entrar en el proceso más maravilloso de todo esto, que es el proceso de innovador, el proceso creativo, el proceso donde comienzo a tomar decisiones
y tu vida se comienza a transformar. Tú sabes la cantidad de gente que en estos 4 meses ha cambiado su vida para bien, Sí. porque tomó la mejor decisión, Claro, como tú dijiste al principio, gente que aprendió a manejar un idioma en Claro. 3 meses, 4 meses, gente que nunca había hecho algo y esta vez, porque tomó la decisión correcta. ¿Pero qué te llevó a tomar la decisión correcta? Porque hiciste la lectura correcta de la realidad. Claro, No, pero ¿cómo hago yo para leer? O sea, yo no estoy, tú eres sociólogo, lees, eres conferencista, tienes todas esas herramientas. Yo llegué aquí, soy inmigrante, trabajo de mesonero, trabajo limpiando, qué sé yo. Imagínate el escenario cualquiera y no tengo ese nivel o ¿cómo hago para darme cuenta yo inmediatamente de aquello? Eso es un poco difícil, ¿no? Porque Claro. eso es, Mira, ese es, pues, es como que el problemita. Sí, o sea, puede ser difícil dependiendo de los comandos que yo tenga en mi mente, porque yo he hablado de estos temas con personas tal vez académicamente muy preparadas y he hablado con personas que de repente no tienen un grado universitario y a veces siento más comprensión en aquel que no tiene un grado universitario que en aquel que tiene hasta 2 doctorados. Es decir, la formación académica, tú lo sabes, Roberto, a veces no determina la inteligencia emocional. Definitivamente no, definitivamente. ¿No? Entonces, esto tiene mucho más que ver con la inteligencia emocional que con la inteligencia, digamos, empírica, artificial, intelectual. Claro. Ahora, fusionar las dos es un acto de adaptabilidad, porque ¿dónde está el punto? El punto está en preguntarnos qué tipo de mentalidad tenemos. Y hay gente, te repito, muy sencilla, muy humilde, pero con una mentalidad flexible increíble. Que es una mente flexible, una persona que se adapta con facilidad. Y una persona que tiene expectativas no que sobrepasan su entendimiento, sino que están adaptadas a la realidad. Tú me preguntas, ¿pero cómo lo haces, Josecito? ¿Cómo lo hace desde el más rico hasta el más pobre? Desde el más humilde hasta el más prepotente. ¿Cómo lo hace? Yo diría, entendiendo que el optimismo tiene que ser racional. Entendiendo que el optimismo no puede ser ingenuo. Hemos satanizado conceptos, Roberto. Entonces, cuando hablamos de fracaso, nadie quiere hablar de fracaso porque le da miedo. Cuando hablamos de crisis, nadie quiere hablar de crisis. Te doy las claves para eliminar la crisis. Te doy las claves para eliminar la ansiedad. Te doy las claves para eliminar el caos. Te doy las claves para eliminar el fracaso. Te doy las claves para eliminar todo lo que te haga poner triste. Eso es satanización. Eso es ridículo. Claro. Desde el punto de vista conceptual. Porque todo eso forma parte de la realidad. O sea, si yo no legitimo... Negarlo no te va a ir. Negarlo. Pero claro, exacto. Si yo no legitimo el fracaso como legitimo el éxito, yo no voy a poder disfrutar del éxito que pueda tener en mi vida en cualquier área. No, pero además, Es un tema muy de creencias. como te decía un poquito fuera de la conversación inicial, que equivocarse es también importante. Cristóbal Colón se equivocó y aquí estamos, ¿no? Forma parte del aprendizaje. No estoy diciendo que vamos a ir por la vida dándonos tortazos a cada ratico. Hay que tratar de evitarlo. Pero eso es importante. Y aceptar que esta situación ha traído un cambio rotundo en las cosas. Para muchos. Para mí, yo respeto mucho, yo lo veo de esta manera y siempre cuando hablo con amigos le digo, mira, solamente imagina que en Central Park, el parque icónico más importante de la ciudad de Nueva York, tal vez del país, cuando tú hablas de Central Park no tienes necesidad de decir Estados Unidos, tú sabes que es Estados Unidos. Ahí en ese lugar hay una morgue portátil, o había una morgue. O sea, entonces imagina las profundidades o lo difícil que era la situación de la pandemia. Por supuesto, afortunadamente ha ido cambiando, ya estamos en una etapa distinta, podemos salir un poco más libremente, pero todavía hay quienes tenemos miedo. O sea, yo tengo que regresar a dar clases y digo, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en un salón con estudiantes porque ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo manejo? Claro. Entonces, ¿cómo hago para la siguiente? Hay una etapa que se plantea o se ha planteado la sociedad, el Estado, el gobierno, escoge. Pero ¿cómo yo, persona, escojo la siguiente etapa? ¿Cómo sé yo si estoy preparado? ¿Cómo sé yo si voy a ¿Cómo lo logro? Claro, ahí regresamos a un concepto muy usado en la sociología, que es lo que llamamos conciencia social. Okay. O disciplina, disciplina ciudadana. Son conceptos que suenan como muy rebuscados, pero no es otra cosa que cada persona se mire al espejo y se diga, cónchale, vale, ¿a qué es lo que yo le doy valor? O sea, cuando yo digo, ¿a qué es lo que yo le doy valor? Es lo que llaman todos los valores. Frase que yo digo que a veces usamos frases que mucha gente la utiliza y no entiende el significado correcto. No, es que se han perdido los valores. Yo digo, eso es algo muy contradictorio. No es que se han perdido los valores, es que no se ha generado conciencia ética, que es diferente. O sea, ética es distinto a lo moral. Claro. Y lo que necesitamos nosotros para enfrentar esta pandemia es altos niveles éticos.
Pues, ¿qué es la ética? Es lo que sale de adentro hacia afuera. Ética es la interpretación que yo tengo de la ley. La ley son preceptos establecidos, por ejemplo, como siempre lo he dicho, un semáforo. Un semáforo tiene 3 colores y esos colores van a cambiar automáticamente, aunque usted, que viene en el carro, viene siendo perseguido por un ladrón que lo quiere robar, el semáforo no va a distinguir si usted está en posibilidad de comerse la luz roja porque usted está en peligro. Se tiene que parar y punto. Usted decide no pararse porque su vida está en peligro. La interpretación es tu ética. La moral es la regla establecida. Entonces, la moral está para ser interpretada. Y los valores es un fruto de esa conciencia. Entonces, hoy en día la gente debería, por eso, digo, a entender lo que está pasando y decir, cónchale, todos estamos un poco sofocados por esta situación. No hay vacuna visible y no depende de nosotros, sino de un sector muy particular que son los científicos. Exacto. Entonces, ¿qué depende de nosotros? Cónchale, cuidar, ¿no? Claro. Cónchale, tener lógica, o sea, discúlpame la palabra, 4 dedos de frente para entender que si todos nos ponemos un tapaboca, que si todos hacemos lo básico, que es lo que las autoridades han dicho que es lo que pudiéramos hacer, porque el confinamiento no es un castigo, es simplemente es la forma de los gobiernos decir, no sé qué hacer con esto, porque me sobrepasó, váyanse para la casa. Claro. Porque no puedo garantizarles más nada. La gente tiene que entender qué es eso. Los gobiernos no saben qué hacer, porque esto es nuevo. Vete a tu casa, así bajamos la curva de contagio, pero si tú sales a la calle, simplemente ten la conciencia de que esto no se propague, porque si se propaga no vamos a volver a salir de la casa otra vez. Claro, o sea, es un tema de lógica, más nada, no es un tema de castigo, de imposición. De sentido común, pero que no es tan común. Sentido común, claro. Pero que no es tan común, exacto. Sí, bueno, hay muchas aristas para eso y te agradezco la oportunidad y el tiempo que nos has dedicado en este es nuestro primer ensayo aquí. Estamos inventándonos con la pandemia. O sea, Primera Línea nació como periódico, impreso, semanario, todavía lo dice pero hay que transformarse, hay que aprovechar las oportunidades y la alternativa es echarse a morir. No, valga el uso de la palabra. Hay que tratar de buscar, vamos a ver qué pasa. Yo te agradezco, te agradecemos de Primera Línea la oportunidad. Háblanos un poco del libro, por favor, antes de irnos. Claro, gracias, Roberto. Bueno, mira, el libro está al fondo de la pantalla, digamos, mi backing virtual, es gente con propósito, un texto que se ha hecho muy vigente en estos tiempos, porque si algo nos puede ayudar es conectarnos a la idea de propósito, Roberto, porque en estos tiempos hay mucha depresión, ha crecido mucho la ansiedad, y ojo, no pasa nada con la ansiedad, no pasa nada con el estrés, y también le voy a decir algo muy responsablemente, si alguien le vende la idea de que le puede ayudar a eliminar el estrés y la ansiedad en su vida, salga corriendo, porque lo quiere estafar. Eso no existe. Eso no existe. La ansiedad es algo necesario en nuestras vidas y el estrés también. El problema con esas dos condiciones, a mi manera de ver, es cuando se hace crónico. Claro. Y cuando ya bloquea tu vida, paraliza tu vida, pero mientras tanto necesitamos un poco de miedo, cuando hablamos del estrés, que por lo general genera, porque muchas veces nos protege. A veces el miedo es nuestro mejor amigo, porque nos protege de situaciones. Y además nos pone en alerta a todos sobre una condición que está amenazando nuestra vida. Entonces, los conceptos hay que llamarlos por su nombre. Yo creo que mi libro, Gente con Propósito, aborda ese tema. Cómo vivir en propósito, que es una idea trascendente, desde lo más sencillo, desde lo más simple hasta lo más profundo y complejo, te puede alejar de la muerte. Vivir en propósito, Roberto, esa es mi tesis, te aleja de la muerte. Y cuando hablo de muerte, pues uno tiene que recordar a Martin Heidegger, que lo habló mucho, ¿no? Ese gran filósofo del siglo XX, que él decía, somos seres lanzados en un mundo de posibilidades. Y él hablaba de posibilidades porque él sabía que no existían certezas. Porque en cualquier situación que tú y yo, Roberto, estemos, hay la posibilidad de morir. Entonces, nada puede ser seguro. Entonces, hoy que el mundo está en una profunda incertidumbre porque no sé cómo leer mi futuro, porque no sé lo que va a pasar, este concepto se hace presente con mucha fuerza. Es decir, tengo que vivir abrazado a oportunidades, abrazado a posibilidades, pero no crearme la expectativa de cosas seguras. Porque esa es una falsa promesa que no existe de que todo está bajo control. Ahora, si hay cosas que se escapan de mi control y yo las acepto, bajo un poco la presión y me conecto a mi propósito, que al final, como yo siempre he dicho, aquí está el sujeto y aquí está la muerte. ¿Qué es lo que nos separa de la muerte? Que en el medio coloques un propósito. Es decir, un proyecto, un deseo, un objetivo, una meta que te mantenga con la sensación de que hay que seguir luchando y tengo razones para seguir. Porque, ¿qué pasa con el que se deprime, Roberto? El que se deprime se desconecta de su deseo, deja de desear. Y ya cuando deja de desear, asume que ya no tiene sentido de seguir viviendo. Por eso es que muchos llegan al suicidio. Y eso en parte ayuda. Por eso digo, aferrémonos a un proyecto, a un propósito.
y que ese propósito nos llene de muchos deseos, de ganas de seguir, Claro. y que bueno, cuando la muerte llegue, pues que llegue, pero que llegue cuando ya yo haya sentido que he dado todo mi mejor esfuerzo. Ok. Ajá, y si yo quiero conseguir tu libro, ¿cómo lo hago? En Amazon, tú vas a Amazon, lo puedes comprar vía online o lo puedes comprar vía en físico, o sea, En físico, los dos claro. formatos, pero por Amazon lo puedes conseguir. Y si van a mis redes sociales, @JoseJacintoMR, también allí se pueden comunicar conmigo, con mi equipo, y pueden también adquirir mi curso Psicología del Emprendedor. Ahí también lo pueden conseguir, que también lo tengo disponible en Udemy. La página de Udemy está disponible. Udemy es la plataforma americana más importante de cursos online. O también se pueden comunicar conmigo y también lo pueden comprar a través de mis propias redes. Fantástico, fantástico. Nuevamente, José Jacinto, gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Nuevamente, nuestra primera línea está abierta para ti, para cualquier momento. Y bueno, despídete de la gente que nos está escuchando y nos está viendo en cualquier parte del mundo. Bueno, recuerden, mis queridos amigos, de que usted es más de lo que crees que es. Y que las cosas no son tan difíciles como piensas que son. Tenga siempre eso en su mente, porque al final los problemas nunca se van a terminar, pero las soluciones tampoco. Gracias. Abrazo. Un abrazo virtual, saludos, suerte con tu libro y con tus proyectos. Gracias, Hasta la próxima amigo. vez. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en primera línea en la conexión de la información a través de su programa Nueva York en línea con Luis Roberto Martínez. Este programa fue transmitido a ustedes gracias a Referca USA y los expertos en encomiendas, y los pueden contactar a través de cfmiami03@yahoo.es. Ha sido un placer y hasta la próxima oportunidad.